escepticismo como actitud social y el escepticismo como posición epistemológica. Uy, claro, brutal. Más bien podría traducirlo entre escepticismo moral y escepticismo intelectual, que hay una fórmula que se atribuye a Gramsci, y por ejemplo Pablo Iglesias y estos que presumen de haber leído a Gramsci, seguro que se equivocan y creen que lo que voy a decir es de Gramsci, porque son tan ignorantes que no saben nada. La fórmula fue creada por Romain Rolland, el gran novelista francés, premio Nobel en 1915, autor de la maravillosa obra de que se llama Juan Cristóbal. Y ahí un hombre bueno, que fue premio Nobel, Romain Rolland, hizo una campaña muy grande durante los años, después ya de los años 20, claro, cuando Mussolini detuvo y puso en la cárcel al secretario general del Partido Comunista Italiano, Gramsci, pues hizo una campaña, Romain Rolland, por toda Europa, dio conferencias pidiendo la libertad y publicando artículos en periódicos, y lo hizo todo bajo un eslogan que decía, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Con eso puedo responder a la pregunta que me han hecho, porque el escepticismo es una base imprescindible de la que nace el pensamiento constructivo y creador. Se tiene que salir de una duda, bueno, hasta el punto de la duda, que el pienso de Descartes procede del método de dudar. La ciencia comienza con una duda. Ahora bien, la moral no puede dudar. La moral tiene que tener principios morales que que no los puedes dejar ni que dependen de las circunstancias. Cuando la moral se hace depender de las circunstancias, por ejemplo, hay dos ejemplos típicos. Uno es lo que se llamó el jesuitismo. El jesuitismo es la casuística. El jesuitismo, por lo que los jesuitas fueron odiados y expulsados de Portugal, España, entre otras razones, fue por el casuismo. Porque la moral la reducían, depende de cada caso, depende de las circunstancias. Y en el terreno de ateo fue la moral de Sartre. Jean-Paul Sartre también le llamó esa moral, en vez de llamarla del casuismo, la llamó del situacionismo. La moral situacionista es esta misma, que depende del caso concreto. Bien, en la moral eso es imposible, porque en la moral, yo tampoco quiero decir que la moral que la moral kantiana, la que expone en la crítica de la razón práctica, la llamada imperativo categórico, sea la que debe servir de ejemplo, porque Kant es un pensador burgués que se dirige fundamentalmente a los intelectuales, la clase bien pensante, la burguesía, a lo que no es la clase campesina, obrera o ignorante. Y él se toma entonces como modelo de él y también propone que el hombre burgués, el hombre que ha prosperado en las sociedades burguesas, el hombre que hace la Revolución Francesa, considera que ese protagonista sí está capacitado para dictar una ley moral. ¿Y cuál es la ley moral que dicta Kant contra el escepticismo? Pues dice, obra de tal manera que tu manera de obrar sirva de ejemplo universal. O sea, habla de una manera que sirva de ejemplo a los demás. Claro, eso es bonito de decir, pero eso es en realidad un aristocratismo de la inteligencia, que dice a un hombre inteligente y meditativo como era Kant, un hombre tan sabio, tan en todo, podía tener un pietismo, que es lo que se confundió, o incluso puede tener una idea deísta del mundo, no religiosa, sí, de religión, pero que no interviene en las personas. En fin, como la religión es la que se ha encargado de monopolizar a la gran masa de los seguidores de una moral, que es la religión, pues es muy difícil separar el escepticismo de este dogma religioso. Pero sí que es verdad el principio de que la inteligencia tiene por deber dudar. Pero, un momento,
Es que dentro de la inteligencia también está la ciencia. ¿Por qué se va a dudar de la ciencia? ¿Por qué se tiene que hacer como Popper, diciendo que todo es hipótesis, hasta que no se demuestre la contrario? Pues vaya descubrimiento. Pues eso no tiene valor. Claro, dice, la ciencia dice que los cisnes son blancos. Y él dice, hasta que se descubran 2 cisnes negros. Bueno, pues si se pasan 20, 30, 40 siglos, o 1.000.000 de años y no aparecen siglos negros, siempre hay que decir, no, es una hipótesis. Eso es socialdemocracia. Si te equivocas, te equivocas. Pero tienes que afirmar lo que de verdad la ciencia te prueba. No puedes decir que todo es hipótesis. Eso de ninguna manera. O es que la física moderna es una hipótesis. Es que los aviones vuelan por hipótesis. Es que Internet es una hipótesis. No es un descubrimiento de la ciencia. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué hacerte el escepticismo una ley tan grande que incluso no admite la crítica de su propia ley? Porque un escéptico tiene que dudar de su propia ley. Pues no, el escéptico duda de todas las leyes menos la de la suya, que es decir, hay que ser escéptico siempre y en todo caso. Pues eso, somételo también a duda. En fin, otra pregunta. Llevamos ya 1 hora y